días, bienvenidos de nuevo al curso preuniversitario. Estamos en la parte de matemáticas. Por favor, verifíquenme si se escucha bien el audio y si se puede ver bien el pizarrón. Sí, señores, espero confirmación. Sí, se logra ver. Sí, se escucha bien y se mira bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar donde se quedaron. Estaban viendo, si no me equivoco, el tema de ecuaciones logarítmicas. Ya habían hecho un ejemplo, parece. Vamos a resolver un par más. Logaritmo de x más 2 más logaritmo de x menos 1 igual a 1. Verifíquenme si ya hicieron ese ejemplo en la clase pasada. Revisen ahí en sus cuadernos o en sus páginas de la nota. Ingeniero. ¿No lo hemos hecho? Muy bien. Vaya, ¿cómo hacemos para resolver este tipo de ecuaciones logarítmicas? Miren, vamos a empezar a ver logaritmos ya cuando estemos en el curso de matemáticas 1, así que es bueno que vayan empezando a familiarizarse. Primeramente, todos los logaritmos deben de tener una base y un argumento. Eso ya se los van a deber explicar. Lo voy a poner de esta forma: logaritmo base b del argumento a. Así es como se encontrará el logaritmo la mayoría de las veces. En este caso, por ejemplo, en este logaritmo, el argumento es x más 2 y en este logaritmo el argumento es x menos 1. La base es invisible. Cuando la base de un logaritmo es invisible, se debe entender que su base es 10. ¿De acuerdo? Cuando solo decimos logaritmo, eso se entiende que es logaritmo base 10. Y hay un caso especial que es el logaritmo de base Euler o número de Euler, también conocido como logaritmo natural. El logaritmo natural de a, en este caso el argumento del logaritmo es a y la base es el número de Euler. El número de Euler lo conocemos con la letra e. En otras palabras, es un logaritmo base e de a. Un logaritmo natural es un logaritmo de base e o la base exponencial por número de Euler. 2.71 y aquí se queda de manera irracional. Entonces, aquí tenemos una ecuación donde estamos utilizando logaritmos a base de 10. Hay una propiedad de los logaritmos que aplica para suma de logaritmos. Ojo, no es suma de sus argumentos. No hablamos de la suma de x más 2. No, hablamos de la suma de logaritmos. Este logaritmo más este logaritmo, si son de la misma base, que en este caso son de la misma base, ambos son de base 10, se puede ocupar una de las propiedades de los logaritmos, que es esta. El logaritmo base b del argumento a más el logaritmo de la misma base b del argumento c. Esto es igual, lo voy a escribir por acá, al logaritmo de la misma base b del producto de sus argumentos, es decir, de a multiplicado por c. Esta propiedad, ustedes ya la vieron, vamos a aplicarla, simplemente la ejercicio la vamos a aplicar. En otras palabras, tendríamos esto: logaritmo de la misma base, base 10, del producto de nuestros argumentos. El primer argumento es x más 2 y el segundo argumento es x menos 1. Aquí está el producto de los argumentos, este es mi nuevo argumento, y eso queda igualado a 1, como lo dice la ecuación logarítmica. Miren, he pasado de este paso de tener dos logaritmos base 10 a un solo logaritmo de base 10. Ahora, el objetivo es lograr despejar la variable x. Para lograr despejar la variable x, yo tengo que sacar de ahí a esto, tengo que sacarlo, este producto lo tengo que sacar de este logaritmo. Para sacarlo del logaritmo, lo que vamos a hacer es lo contrario al logaritmo, con la función inversa del logaritmo, que es la función exponencial. Entonces, vamos a exponenciar ambos lados de la ecuación y vamos a usar una base de exponenciación que sea igual a la base del logaritmo. Es decir, si este es un logaritmo base 10 y yo quiero eliminarlo, yo tengo que exponenciar ambos lados de la ecuación con una base de 10. ¿Qué significa eso? Bueno, que voy a poner un número 10, que va a ser la base del exponente,
y voy a elevar ese 10 a este lado de la ecuación. Miren, logaritmo de x más 2 por x menos 1. Lo que acabo de hacer se llama exponenciar el lado izquierdo de la ecuación. Pero si yo exponencio el lado izquierdo de la ecuación con una base de 10, entonces el lado derecho también debe ser exponenciado con una base de 10. Es decir, 10 elevado a la 1, que es el lado derecho. ¿Está claro este paso de exponenciar con base 10 y por qué debería de ser la base de 10? Sí, profe. Sí, está claro. Muy bien. Entonces, ustedes van a tener una especie de propiedad, y es que cada vez que tengan, lo voy a escribir por acá, cada vez que tengan, por ejemplo, logaritmo, o mejor dicho, al revés, 2 elevado al logaritmo base 2 de x, por decir algo, por decir un ejemplo. Siempre que tengan la misma base de exponenciación y la misma base logarítmica, entonces vamos a decir que este se va con este y sobrevive este. ¿De acuerdo? Aplicando ese concepto, la base 10 de exponenciación se va con la base 10 del logaritmo y lo que me queda sería esto. Eso quedaría x más 2 por x menos 1 igual 10 elevado a la 1 sigue siendo 10. Muy bien, y ahora vamos a reducir a una ecuación de las que ya sabemos más o menos cómo resolver. Vamos a empezar ocupando la propiedad distributiva, ¿no? O producto notable también. Lo voy a hacer de la forma típica que lo harían muchos estudiantes, ¿no? Este por este, y luego este por este, por este. Quedaría x por x, x al cuadrado. X por menos 1, menos x. 2 por x, más 2x. 2 por 1, menos 2. Igual a 10. ¿Qué tipo de ecuación estaría enfrentando o que tengo que solucionar en este momento? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Cuadrática, correcto. Es una ecuación de tipo de grado 2 o ecuación cuadrática. Para resolver una cuadrática tengo que pasar todos los términos al lado izquierdo o al lado derecho, pero la cosa es que queda igualada a 0. Entonces quedaría x al cuadrado, 2x menos 1x me quedaría más x, menos 2 y el 10 que pasa a restar, menos 2 menos 10. Igual a 0. Si ustedes quieren lo dejan así, o de un solo ponen menos 12, como ustedes gusten. Menos 10, menos 2, menos 2. Muy bien. ¿Cómo la quieren resolver? Por trinomio de la forma x cuadrado de x más c, factorización o complementación de cuadrados. ¿Qué sería lo más conveniente en este ejercicio? Complementación de cuadrados. Por factorización, ¿no? Simplemente pongo un par de paréntesis multiplicados entre sí. Aquí pongo la raíz cuadrada del primero, que es x, y aquí también. El signo copiado y pegado. El signo que es más por menos menos. Dos números que multiplicados me den 2 o sumados o restados me den 1. ¿Cuáles serán? 4 y 3. 4 y 3. Muy bien, 4 y 3. Correcto. 4 por 3, 12. Más por menos menos. 4 menos 3, 1 positivo. Es correcto. Igualamos a 0, por teorema 0, igualamos a 0 cada uno de los factores. X más 4 igual a 0. X sería igual a menos 4, sería nuestra primera raíz. La otra, x menos 3 igual a 0. X igual a 3, nuestra segunda raíz. ¿Cuántas respuestas tenemos en el ejercicio? 2. Sin embargo, estas dos respuestas satisfacen a la ecuación cuadrática, pero no era una ecuación cuadrática la que estaba resolviendo, era una ecuación logarítmica. Entonces debo de verificar si estas dos respuestas son válidas como solución para la ecuación logarítmica. En la gráfica de cualquier función logarítmica de la forma logaritmo base b de a, es decir, y igual logaritmo base b de x, esto lo van a ver un poquito más adelante. Resulta que la gráfica es más o menos así. Hay un plano coordenado X, Y, que ya ustedes lo han visto en el curso de bachillerato. La gráfica de una función logarítmica es de esta manera. ¿Sí? Se va para acá de manera infinita para abajo sin tocar al eje Y y se va creciendo de manera infinita para allá a lo largo del eje X. La cosa es que no admite valores negativos ni tampoco valores como el 0. ¿Sí? En la calculadora pueden ver que el logaritmo de cualquier base de un número negativo no existe.
Entonces, yo tengo que verificar si efectivamente estos dos números satisfacen la ecuación logarítmica. Por ejemplo, el menos 4. ¿Qué sucede si yo meto el menos 4 aquí? Me quedaría menos 4 más 2, logaritmo de menos 2. Eso ya no existe. Y aquí, menos 4 menos 1, logaritmo de menos 5. Eso tampoco existe. Entonces, esta de acá no es solución. ¿De acuerdo? X igual a menos 4 satisface esta cuadrática, pero no satisface la ecuación logarítmica, pues no existen los logaritmos de los números negativos. Y X igual a 3, veamos, 3 más 2 son 5, existe el logaritmo de 5. 3 menos 1 son 2, existe el logaritmo de 2. Entonces, la única respuesta que tengo en la ecuación logarítmica es X igual a 3. ¿Queda claro ese concepto? Sí, quedó claro. Sí, profe. Sí. Bien. Vamos entonces a resolver otro problema. Un problema de aplicación. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. No comprendí bien el 10 logaritmo de todo eso allá arriba. O sea que todos los logaritmos que no tengan base tienen 10. Exactamente, correcto. Cada vez que nosotros no le vemos base, que solo diga log, es porque su base es 10. Excepto cuando tengamos logaritmo natural, LN. Ahí la base no es 10, sino que la base es E. Si en este caso hubiera sido logaritmo natural, yo hubiera tenido que exponenciar con una base E en lugar de base 10. ¿Quedaría claro? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer otro problemita. Tienen este ejemplo de aplicación. Dice la velocidad de un paracaidista de segundos después de saltar. Se expresa como pregunta. Después de cuántos segundos muy bien, ese es el problema de la aplicación. Nos dice que un paracaidista, ¿no? O sea, más o menos haciendo un esquema de la situación, aquí está un avioncito. Una persona salta de ahí, un paracaidista salta de aquí. Y lógicamente, ¿qué es lo que va a pasar? No, va a bajar hasta llegar a la superficie de la Tierra, pero el paracaídas va a salvar de la vida. Entonces, va a llevar cierta rapidez. Debido a la fuerza, bueno, debido al viento que hay dentro del paracaídas, amortigua la caída y la rapidez de caída cada vez más y más despacio. Esa es la idea del paracaídas, que no se vaya acelerando, sino que vaya cayendo cada vez más lentamente. Entonces, esta flecha que está aquí indica la rapidez que lleva el paracaidista en el momento de su descenso. La idea es que cuando llegue al piso, pues que caiga con una rapidez tan baja que no sufra ningún daño. Entonces nos dicen de que esa rapidez se puede expresar como 80 multiplicado por 1 menos exponencial a la menos 0.2t.
donde t es el tiempo que lleva de vuelo. Es decir, que en este momento, por ejemplo, es justo cuando se lanza, en este momento el tiempo vale 0. En otras palabras, en ese momento se empieza a contar el tiempo, ¿no? Como que pusiéramos un cronómetro justo cuando en el momento que salta, y ahí empezamos a contar cuánto tiempo lleva cayendo utilizando el paracaídas. Entonces nos preguntan, ¿cuántos segundos habrán pasado para que la velocidad sea de 70 pies por segundo? En otras palabras, ¿qué tal si el paracaidista en algún momento viene por acá? Y aquí, justo en este momento, la rapidez es de 70 pies por segundo. FT PKS significa feet per second. Entonces, feet de pies y S de segundos. Entonces, ya va a 70 pies por segundo de descenso. La pregunta es, ¿cuánto tiempo ha pasado de aquí para acá? ¿Sí? Esa es nuestra interrogante. ¿Cómo determinar cuánto tiempo le toma alcanzar una rapidez de 70 pies por segundo? Vamos a resolverlo. Vale. Para resolverlo, veamos cuál es la ecuación de velocidad general. Dice que la rapidez del paracaidista en función del tiempo, ¿sí? Este paréntesis chiquito y una T adentro significa que la rapidez depende del tiempo. En otras palabras, si ya pasó un segundo, lleva tanto de rapidez. Si ya pasaron 15 segundos, ya lleva otra rapidez y así sucesivamente. La rapidez depende de cuánto tiempo está en caída, cuánto tiempo lleva en la caída. Entonces, la rapidez en función del tiempo es igual a 80 multiplicado por 1 menos exponencial a la menos 0.2. Muy bien. Les recomiendo tener ahí su calculadora a la mano. Ahora, la pregunta es por el tiempo. Recuerden, la pregunta es por el tiempo. O sea, la pregunta anda por aquí. Esto es lo que tenemos que determinar, esa letra T. Pero nos dan la rapidez. Nos dicen que esa rapidez va a ser de 70 pies por segundo. ¿Sí? Esta rapidez va a ser 70 pies por segundo. Es lo que nos están diciendo. Entonces yo necesito saber cuánto tiempo habrá pasado para que este valor de velocidad se convierta en 70 pies por segundo. Entonces lo sustituimos, ¿no? Quedaría 70 es igual a 80 por 1 menos exponencial a la menos 0.2 por t. Miren, hasta este momento el ejercicio prácticamente ya se terminó su parte analítica. Ya analizamos que la rapidez tiene que ser de 70 y ahora la pregunta es el tiempo. ¿Cuál es la dificultad de aquí para abajo? Despejar el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a despejar? Dependiendo, pues, haciéndolo paso por paso según lo que sea necesario. Por ejemplo, lo primero que puedo hacer es quitarme este número 80, que está multiplicando, lo puedo pasar a dividir al otro lado, que me quede 70 sobre 80 es igual a 1 menos exponencial a la menos 0.2t. Listo, ya casi lo voy despejando, poco a poco lo voy despejando. Ahora, 70 y 80 es simplificable, ¿no? Este 0 se va con este 0 y solo nos queda 7 octavos. Se puede simplificar así, ¿de acuerdo? Cuando tienen varios ceros, quitamos 0, 0, 0, 0. Vale. Entonces tendríamos 7 octavos es igual a 1 menos exponencial a la menos 0.2t. Muy bien, continuemos. ¿Cómo hacemos para despejar el tiempo? Bueno, ¿qué les parece si paso esta exponencial que tiene el signo negativo que está restando, lo paso al otro lado sumando? Que me queda así, exponencial a la menos 0.2t, ¿sí? Paso de negativo a positivo, y este 7 octavos que está positivo lo voy a quitar para dejar solito el exponencial, lo voy a quitar, está positivo, que no se ve, pasa restando, el 1 se quedará fijo, 1 menos 7 octavos. Hasta aquí todos me van siguiendo, el despeje lo vamos poniendo claros todos. Sí, sí. Una duda, profesor. Entonces, hagamos esta resta fraccionaria, ¿no? Sí. 1 menos 0.2t es igual 1 menos 7 octavos. Ahí, si quieren, lo hacen por carita feliz o por lo del mínimo común múltiplo, etc. Yo sé que 1 es lo mismo que 8 entre 8 menos 7 octavos. ¿Sí? Es un truco, ¿no? Entonces 8 entre 8 menos 7 sobre 8 son homogéneas, solo quedaría 8 menos 7, 1.
Entonces, exponencial a la menos 0.2t. 8 menos 7 son 1, un octavo. Muy bien. Continuemos. Ahora, la vez pasada exponenciamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos un 10 elevado a algo? Ahora lo tenemos al revés. Es que nosotros hicimos un 10 elevado a algo. Ahora lo tenemos al revés. Tenemos la ecuación exponenciada. Entonces, ¿cómo voy a hacer para bajar este 0.2t? Porque yo tengo que despejar la letra t. ¿Cómo voy a hacer para quitarlo del exponente? Bueno, si esto está exponenciado, lo contrario a exponencial es hacer logaritmos. Entonces voy a aplicar un logaritmo de la misma base que la base exponencial para poder resolver. ¿Qué logaritmo debería de aplicar para cancelar a la letra t? ¿Sí? Logaritmo natural. Logaritmo natural. Ojo, si esto fuera, por decirles algo, 15 a la 0.2t, a la menos 0.2t, ¿qué logaritmo debería de aplicar para despejar? Logaritmo de 15. Logaritmo base 15. Se dice logaritmo base 15. Correcto. Muy bien. Entonces voy a aplicar logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Si vamos a un lado, vamos al otro también. Logaritmo natural de exponencial a la menos 0.2t. Ya lo apliqué en el lado izquierdo, ahora lo aplico en el lado derecho. Logaritmo natural de un octavo. Miren, de manera práctica vamos a decir que de un solo, cuando tengamos logaritmo natural, es decir, logaritmo de base e del número e, el logaritmo se va con la base y solamente queda el exponente. ¿Sí? Menos 0.2t es igual al logaritmo natural de un octavo. ¿Hasta ahí todos me van siguiendo? ¿Sí? La verdad me confundió. Voy a repetir otra vez de ahí donde está el logaritmo natural. Ajá. ¿Aquí? Sí, desde ahí. Va. Teníamos esta ecuación, la voy a volver a copiar y pegar. Exponencial a la menos 0.2t es igual a un octavo. Mi objetivo es despejar la letra t. Ahorita ya no la puedo despejar porque yo le puedo decir que el 0.2 va a pasar a dividir, que va a pasar a sumar, que va a pasar a restar, porque está en el exponente. Entonces lo primero que necesito hacer es que esto de aquí se baje del exponente. ¿Sí? Quitar eso del exponente y ponerlo a la par. Para hacer eso yo necesito cancelar a la base exponencial. Como les decía, ¿qué logaritmo me permite eliminar a una base exponencial? Logaritmo natural. El logaritmo natural. Entonces voy a aplicar logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. O sea, realmente solo lo necesito en este lado. Sin embargo, las reglas me dicen que si yo lo hago en este lado, también tengo que hacerlo en este otro para que no se alteren las cosas. Porque esto es como una ecuación, es como una balanza. Lo que pones por aquí, lo tienes que poner por aquí para que no se te desequilibre. Entonces, para quitar esa base exponencial, yo necesito aplicarle un logaritmo natural. Entonces aplico logaritmo natural a todo el lado izquierdo de la ecuación, es decir, a exponencial a la menos 0.2t. Pero al aplicar logaritmo natural en el lado izquierdo de la ecuación, me veo obligado a aplicar también logaritmo natural en el lado derecho, para que no se altere la ecuación. Logaritmo natural al lado derecho, y el lado derecho es un octavo. ¿Está claro ese paso? Sí, así. Sí, ahora sí. Muy bien. Ahora, decíamos que de forma conservadora, ¿sí? Hagamos unos ejemplos. Si yo tengo logaritmo base 5 de 5 a la x más 1, por ejemplo, vamos a decir que el logaritmo base 5 con la base de 5 se va y lo que me queda es x más 1. ¿Está claro ese ejemplo? Sí. Bien. Entonces, como el logaritmo natural, recuerden que es un logaritmo de base e, simplemente está abreviado. Entonces, con la misma lógica, vamos a decir que el logaritmo natural se va con la base e y solo me quedaría menos 0.2t. ¿De acuerdo? Menos 0.2t. Aquí no puedo quitar nada porque no dice base e, dice un octavo. Entonces lo vuelvo a escribir, logaritmo natural de un octavo. ¿Está claro este paso? Sí. ¿Sí, señores? ¿Lo tienen claro? Sí, está Sí, claro. sí.
Muy bien. ¿Y ahora qué bastaría para terminar de despejar? No pasaría a dividir en octavo allá. Correcto. Natural. Correcto, así es. Miren que cuidado, aquí se equivocan y piensan que el 0.2 está restando y lo pasan sumando. No está restando, ¿sí? Porque aquí no hay un signo que separe el 0.2 de la t. El menos 0.2 está multiplicando a la t. Entonces, sería así. Logaritmo natural de 1/8. El 0.2 negativo se está multiplicando, pero va a pasar dividiendo. Menos 0.2. Y se va a llevar su signo porque simplemente se está multiplicando por un número negativo, pero no es que esté restando. ¿Está claro ese despeje? Menos 0.2 pasa a dividir como menos 0.2 de división. Sí, está claro. Sí. Y ahora, en sus calculadoras, calculen cuánto es esto. Logaritmo natural de 1/8 entre menos 0.2. ¿Cuánto? 10.39. 10.39. ¿Me verifican, por favor, ese resultado? Sí, así es. Sí, eso es. Muy bien. Correcto. Observaciones. Primero, estamos calculando tiempo. Entonces, 10.39, ¿qué debe ser? Segundos. Segundos. Segundo. ¿Alguna vez les han dado la hora como son las menos 8 p.m.? No, ¿verdad? Nadie dice menos 8. El tiempo es positivo, ¿sí? El tiempo es una magnitud física que nunca va a ser negativa. La cuarta dimensión es el tiempo y el tiempo solo va en una sola dirección, hacia adelante, no solo vamos hacia el futuro. Entonces, en cualquier ejercicio de matemática o física, no les puede quedar un resultado negativo en el tiempo. Aquí hay un número negativo, sí, pero el logaritmo natural de 1/8 es negativo, y menos entre menos da más. ¿De acuerdo? Entonces, un tiempo nunca les debe quedar en resultados negativos. Un tiempo negativo significa como que si ustedes van para el pasado, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta. El resultado es correcto, es positivo, es congruente. Significa que deben de pasar 10.39 segundos desde que saltó para que su rapidez baje a los 70 pies por segundo. ¿Está claro el ejercicio de aplicación? Sí, mire, solo le quería consultar algo, porque me imagino que con calculadora bien fácil se encuentra ese logaritmo de 1/8 sobre menos 0.2, Sí. pero ya siendo así como a mano no podría quedar solo así expresado. Se queda solo así, es correcto. Si estamos en un examen y no tenemos calculadora, entonces se deja así. Esta es la respuesta. Es correcto. ¿Otra pregunta que tengan? En todo caso, si llegara a quedar un número negativo, no se puede multiplicar por menos 1, ¿verdad? No se puede multiplicar por menos 1. Menos 1 solo, o sea, te quedaría el tiempo negativo por aquí. Porque multiplicamos menos 1 en ambos lados de la ecuación. Entonces ese se vuelve positivo, por eso te queda negativo. Entonces, por eso. De acuerdo. Bueno, vamos, ¿no tienen otras preguntas? Si no, hacemos el siguiente ejercicio. Muy bien. No, ninguna. Muy bien, vamos a un tema que le llamamos despeje de variables. Que básicamente lo hemos ido haciendo en todo el curso de ecuaciones. Despejamos la x, aquí acabamos de despejar el tiempo. Eso es el despeje de variables. Y veamos algunos ejercicios para poderlo entender mejor. Vale, siempre vamos a jugar con ecuaciones. Por ejemplo, esta ecuación, 1 partido Q más 1 partido P igual a 1 partido R. Y de aquí deseamos despejar a Q. Aquí nosotros le estamos diciendo cuál es el
lo que se debe despejar, por supuesto. Nosotros lo estamos diciendo, lo estamos aclarando, despejar a Q. Sin embargo, en un problema de alguna de sus asignaturas o sus futuros trabajos, ustedes van a despejar lo que ustedes necesiten despejar. En este caso, posiblemente esto sea la demanda, el precio, la tasa de proporcionalidad. Entonces, en este caso, por decir algo, se necesita despejar lo que es la cantidad de la demanda. Entonces, ¿cómo despejamos Q de esa parte? Bueno, lo primero sería, tal vez lo más cómodo, despejar, recuerden que significa dejar solito a Q. Entonces, lo primero, quizás lo más cómodo sería dejar la fracción 1 sobre Q despejada. Para ello, la fracción 1 sobre P me estorba y la paso al otro lado, quedando así. 1 sobre Q es igual a 1 sobre R, no me estorba, ya está del otro lado, 1 sobre R menos 1 sobre P. Vale. ¿Está claro hasta ahí el ejercicio? Sí, ¿verdad? Cada vez va quedando más solita. Bueno, hagamos una sola fracción con el lado derecho, para no tener dos. 1 sobre Q, lo voy a hacer por regla de carita feliz. Este multiplicado por este multiplicado por este, dividido este por este. Entonces quedaría 1 por P es P. Menos R por 1, menos recuerden porque es el signo que está aquí, entre las fracciones. Menos R por 1, R. R por P, RP. ¿Está claro cómo dice la resta de fracciones? Sí. Sí, está claro. Ahora, truco, aquí truco. Cuando ustedes tienen nada más dos fracciones, ojo, dos fracciones, una al lado izquierdo, otra al lado derecho, aquí no se vale, aquí tenemos tres fracciones, ¿sí? 1, 2, 3. Aquí, cuando ustedes tienen nada más dos fracciones, una al lado izquierdo, una al lado derecho, no se vale que tengan más dos por aquí, ¿de acuerdo? Ni otra fracción por allá. Ustedes pueden hacer este truco. Le doy vuelta a este lado y le doy vuelta a este otro. Q, le doy vuelta y lo divido entre 1, es igual a R por T sobre P menos C. ¿De acuerdo? ¿Está claro ese truco? Sí. Sí. Vale. Esto lo dejo como truco, pero lo vamos a hacer, sí, ustedes solo pueden hacer, en un examen eso no importa si lo hacen así, se sabe qué es lo que están haciendo. Voy a demostrar por qué el truco funciona, pero solo funciona con dos fracciones, es porque así debería de seguir el procedimiento antiguo. El Q está dividiendo, pasa multiplicando, queda el 1 solito por aquí, queda la fracción P menos R sobre R por P, y el Q pasa allá a multiplicar. Miren. Luego, el R sobre P está dividiendo, pasa con el 1 a multiplicar. 1 multiplicado con RP. El P menos R está multiplicando, pasa a dividir con el 1. P menos R es igual a Q que queda solito en el lado derecho. Y miren, aquí tenemos Q sobre 1 es Q. 1 por RP es RP. Y P menos R es P menos R. O sea que el truco funciona. Aquí está hecho paso a paso, pero el truco funciona. Entonces, en pocas palabras, Q despejado sería 1 por RP sobre P menos R. Y ahí está despejada la letra Q. ¿Está claro, señores? Sí. Va. Sí, sí. Muy bien. Hagamos otro. Este dice, ejemplo 2, AX más B partido CX más D igual a 2. Y aquí hay que despejar X. Muy bien. ¿Cómo hacemos? Bueno, a mí se me ocurre que trabajar con fracciones no mucho me gusta. A medida que sea posible, me invito a trabajar con fracciones. Entonces, ¿qué tal si paso todo lo que divide aquí a multiplicar y así me queda nada más un par de líneas, una a la izquierda y una a la derecha? Así. AX más B es igual a 2
por cx más d. ¿Miren? Siento que se ve más fácil así la ecuación, y así puedo multiplicar este con este y este con este. Y que me quede ax más b es igual 2 por c, 2c, por x, x más 2 por d, 2d. Muy bien. Miren, queda un poquito más amigable, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Pues podríamos pasar, como queremos despejar a la x, podríamos pasar a todas las que tienen x a este lado y todo lo que no tenga x al otro lado. Entonces, este 12x que se venga para acá y esta b que se vaya para allá. Entonces, que quede así. Ax está positivo que no se ve, pasa como negativo, menos 12x es igual a 2d que ya está del otro lado y b que está sumando y pasa para allá restando. ¿Hasta aquí va claro el procedimiento? Sí. 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 Y ahora, ¿cómo podemos hacer para despejar a la letra x ahí? ¿Alguna idea? Factor común. Factor común, así es. Tenemos x de factor común en ambos, entonces podemos escribir x factor común de a menos 2c es igual a 2d menos b. Miren, fue necesario aplicar un caso de factoreo, lo que les decía, en matemática 1, matemática 2, a cada rato estamos aplicando un factoreo. Muy bien, ahora que está multiplicando, puedo pasar este a menos 2c que multiplica allá y finalmente que quede despejado. X es igual a 2d menos b sobre a menos 12. ¿Listo? ¿Está claro el ejercicio? Sí, Sí, está claro. sí, sí, está claro. Muy bien. Vamos entonces a hacer otro problema. Muy bien. De esa ecuación vamos a despejar a y. ¿Qué forma tiene esa ecuación? Si estamos viendo a y. Si estamos viendo a y, ¿qué forma tendrá? Solo estamos hablando de y es cuadrático. Es una cuadrática, ¿no? Y los coeficientes, si se fijan, no son numéricos. El de ese sí, pero ese no, menos x, no es numérico. Pero sí podríamos decir que más o menos tiene la forma a por y cuadrado más b por y más c igual a 0. ¿Sí? Tiene la forma de una ecuación cuadrática. Entonces los coeficientes serían, el coeficiente de la letra A es menos x, el de la letra B es menos 5 y el de la letra C es x menos 1. Y para toda ecuación cuadrática, ya que queremos despejar a y, podemos ocupar la ecuación general. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c partido 2a. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Sí, sí, ahí ya solo sería sustituir los valores. Exactamente, solo sería de sustituir los valores. Muy bien, entonces empezamos a despejar utilizando la ecuación cuadrática. Tendríamos menos b, pero b vale menos 5, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 5 al cuadrado, menos 4 veces a por c. A es menos x,
y C es X menos 1. Miren que es completo, ¿no? X menos 1. Cierro raíz entre 2 veces A, es decir, 2 veces menos X. ¿Está claro la sustitución de los términos? Sí. Muy bien. Continuamos entonces. Y es igual, menos por menos más, 5, más menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado, negativo al cuadrado sigue siendo positivo, entonces queda positivo 25, menos por menos es más, 4x por x menos 1. Si quieren lo multiplican, si no lo dejan así como ustedes gusten, entre menos 2x. Entonces aquí está el despeje, ahí está despejado. Miren, y ya quedó solito y hay dos soluciones posibles para y. La primera forma despejada de y sería 5 más la raíz cuadrada de 25 más 4x por x menos 1 sobre menos 2x. Esa sería nuestra primera respuesta. Y la otra pues con un signo negativo en lugar de positivo. Y sub 2 es igual 5 menos raíz cuadrada de 25 más 4x por x menos 1 sobre menos 2x. Y ahí están despejadas. Esta es respuesta y esta también. ¿Está claro el ejercicio? Sí. 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 Muy bien. Sí, está claro. Perfecto. Vamos a pasar a la unidad 4. Tengo una pregunta. ¿Sí? Dígame. La respuesta, bueno, veo que son, veo que se pueden dejar dos respuestas, entonces no sé si podría dejar en los signos que están después de 5, es decir, Sí, 5 también. más menos raíz de 25 más 4x por x menos 1 entre 2. O sea, en vez de escribir dos respuestas, podría escribir una solo escribiendo más menos, no sé si... Lo más recomendable es dejar las dos, porque, por ejemplo, en este tipo de ecuación, si uno lo quiere graficar, esta es la rama derecha de la parábola y esta es la rama izquierda, por decir algo. Entonces, lo más recomendable es dejar ambas. Sin embargo, si usted deja encerrada la que tiene más y menos, pues también es correcto. No habría problema. Bueno, gracias. Ambas. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, vamos entonces a la unidad 4, que se denomina intervalos. Vale. Y aquí vamos a también ver lo que es algo que es contrario a las ecuaciones, se llaman inecuaciones. En las ecuaciones hay 1, 2, 3 o más valores puntuales en los cuales se satisface la ecuación. En las inecuaciones no, en las inecuaciones hay muchísimos valores que satisfacen la inecuación y para ello se denotan a través de intervalos. Pueden ser intervalos cerrados o intervalos abiertos. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. Vale. Bueno, comenzamos. Primero hay que saber algunas expresiones. Está la expresión mayor. Vamos a ir escribiendo aquí, mayor que, tenemos menor que, mayor o igual que, y menor o igual que. Esta la vamos a ver más o menos así. Mayor, menor. Mayor o igual, menor o igual. Vale. Al principio es un poquito complicado identificar cuál es el mayor o el menor, porque a veces no recuerdan el sentido de la desigualdad. Pero más o menos es algo así. Yo creo que todavía en estas generaciones
se jugó un muñequito que se llama Pac-Man, ¿no? Que es una bola amarilla que se pone unos puntitos. Entonces, resulta que todas las cositas que están aquí son como los Pac-Mans. Entonces, Pac-Man siempre se va a comer la parte mayor, ¿sí? Porque él va para adelante y en su espalda queda la parte menor. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, digo esto, y más o menos en mi mente me hago un Pac-Man por ahí, significa que aquí está el mayor y allá está el menor. ¿De acuerdo? 7 es mayor que 5, y eso es correcto. Si yo más o menos me hago un Pac-Man por acá, entonces la lógica sería que esto esté al revés. 5 menor que 7. ¿De acuerdo? ¿Se entiende cómo se va a leer? Sí, se entiende. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de los conjuntos o las clases de intervalos. Está el intervalo cerrado. El intervalo cerrado ustedes lo van a ver en una recta real. Una recta real es más o menos como eso. Miren, aquí tienen el infinito positivo por la derecha, aquí tienen el infinito negativo por la izquierda y en el centro tienen el número 0. Del 0 en adelante se cuentan los positivos. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Del 0 a la izquierda se cuentan los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Los números más atrás o más a la izquierda cada vez son más pequeños o menores que los números que van más a la derecha. Entonces, si yo les hablo del intervalo cerrado menos 2,3, primero vamos a decir que es cerrado porque los corchetes están cerrados. Miren, cierran o encierran al 2, cierran o encierran al 3. ¿Ven? Están cerrados. ¿Y cómo se representa eso en la recta real? Bueno, en la recta real vamos a poner aquí un circulito y lo vamos a colorear indicando que está cerrado en el menos 2 y un circulito por acá y lo vamos a colorear indicando que está cerrado en el 3. Y esto está diciendo que este intervalo incluye los números comprendidos entre menos 2 hasta el 3, o sea, todos estos números, incluyendo el menos 2 e incluyendo el 3. ¿Está claro cómo representar un intervalo cerrado en una recta numérica, en una recta real? Sí, está claro. Sí. Muy bien. Veamos más ejemplos. Tenemos el intervalo abierto. Que, por ejemplo, podrían ser los números entre menos 1 hasta 2. Miren, esa diferencia del anterior no está cerrado, ¿sí? Le da la espalda, este corchete le da la espalda al menos 1 y este corchete le da la espalda al 2, o sea que está abierto. Eso significa que lo vamos a representar más o menos así. Bueno, aquí está el menos infinito, aquí está el infinito positivo, a la mitad anda el 0. Entonces, dice, desde menos 1 hasta 2, pongámosle que por aquí está el menos 1, por aquí está el 2, aquí está el menos 1, 1, 2. Entonces, ¿cómo vamos a representar que está abierto? Primero, para representar que está abierto, vamos a poner un circulito, pero no lo vamos a colorear. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí un circulito abierto, sin colorear, y aquí un circulito abierto, sin colorear. ¿Ven? Ahí quedan abiertos. Y este intervalo me está diciendo que es el intervalo abierto o que incluye todos los números que están dentro de ese intervalo abierto, desde menos 1 hasta 2. En otras palabras, estos. De menos 1 hasta 2.
dejando abierto a -1 y a 2. Eso significa que agarra todos los números entre -1 y hasta menos, pero no agarra el -1 y tampoco agarra el 2. Agarra el 1.99999 y al -0.9999, pero no agarra el -1 ni tampoco el 2. ¿Queda claro eso del concepto del intervalo abierto? Sí, sí queda claro. Sí. Muy bien. Y otra cosa, en algunas nomenclaturas, algunos libros, no vaya a ser que se lo encuentren por ahí, o algún video de YouTube también es posible, el intervalo abierto lo representa con un paréntesis. A mí me gusta más esa representación porque claramente se ve cerrado o abierto, pero algunas bibliografías, algunos maestros, le llaman 1 menos 1,2, ¿de acuerdo? Y cuando lo encierran en paréntesis se entiende que es un intervalo abierto. ¿De acuerdo? Por si lo llegan a encontrar en otra bibliografía, pues eso significa. Es lo mismo que está aquí, pero nosotros trabajamos con esta. Y luego tenemos intervalos semiabiertos o semicerrados, como se quiera ver. Estos semiabiertos pueden ser semiabiertos por la izquierda o semiabiertos por la derecha. Pero eso no hay mayor complejidad. Aquí está. Podría ser un semiabierto por la izquierda. Sería más o menos como este. Menos 2,3. Miren, ese significa de que son los números desde menos 2 hasta 3, pero excluyendo al 2 e incluyendo al 3. En otras palabras, sería más o menos así. Menos infinito, infinito. El menos 2 sería un círculo por aquí, que lo vamos a dejar sin colorear, lo dejamos abierto. Y el 3, uno por acá, que queda coloreado, queda cerrado. Entonces aquí tenemos el menos 2, aquí tenemos el 3, y este es el intervalo del que estamos hablando. Este intervalo son todos los números entre menos 2 hasta 3, incluyendo al 3 y no incluyendo al menos 2. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Ven? Sí. Y el otro sería más o menos así. 0, bueno, pero 0 a 3. Y este intervalo pues sería más o menos como esto. Menos infinito, infinito. Aquí en 0 va cerrado y en 3 queda abierto. 0 y 3. Todos los números entre 0 y 3, excluyendo al 3 e incluyendo al 0. ¿Queda claro? Sí. Sí queda claro. Muy bien. Vamos entonces a hacer unos ejercicios. Que solamente es de representar el intervalo correcto. Bueno, nos falta uno más. A ver. Intervalos al infinito. Vale. Cuando vemos intervalos al infinito, esos siempre van a ser abiertos, ¿de acuerdo? El infinito es un número tan grande que para nosotros no es alcanzable, ¿no? Entonces, siempre que hablamos del infinito, no es un número tan tangible como el 2, el 3, el 5. Es un número excesivamente grande y relativamente grande. Es decir, por ejemplo, para mí la distancia de aquí hasta el fondo de la pizarra no es tan grande, pero para una hormiga posiblemente es tan grande que la considera infinita la distancia de aquí hasta acá. Entonces, ese es el infinito, ese es el concepto de infinito. Es un número relativamente grande para uno y no tan grande para otros. En cuestiones de dinero, para mí quizás unos 10 millones de dólares es un número muy grande,
Y para mí infinito, pero para el señor Bill Gates no es un número infinito, es un número alcanzable. Entonces, así es como funciona el concepto de infinito. Entonces, intervalos al infinito van a ser de esta forma. Por ejemplo, de 2 hasta infinito positivo. Encerrado en 2 y siempre abierto en infinito. O de menos infinito hasta menos 1. Abierto en 1 y siempre abierto en menos infinito. Este intervalo se representaría así. Aquí más o menos está el 2. Y aquí está el infinito. Entonces el intervalo va así. De 2 hasta infinito. Y ahora este. Aquí está el menos infinito. Aquí está el infinito. Aquí está el menos 1. Y el menos 1 va a ir abierto. Entonces el intervalo va a ser más o menos así. Desde menos infinito hasta llegar a menos 1. ¿Queda claro lo de los intervalos infinitos o abiertos al infinito? Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué en el caso del 2 positivo dejó cerrado el corchete y en el de menos 1 dejó abierto? Es porque era un ejemplo. O sea, este era cerrado, lo coloreo. Este era abierto, lo dejó vacío. Pero podía ser cerrado. No era... Solamente yo me lo inventé. Es indiferente. Ajá, exacto. Yo me lo inventé el ejemplo así para representarlo de esta forma. ¿De acuerdo? Lo importante es que ya sea que este esté abierto o esté cerrado, los infinitos siempre van a estar abiertos. ¿Sí? No importa si es positivo o negativo, el infinito siempre lo dejamos abierto. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bueno. Vale. Veamos entonces cómo se vería un intervalo como este. Vale. De la letra A para adelante, ¿cómo lo representaríamos? Cerrado. Correcto. Repítamelo. Corchete cerrado. Corchete cerrado. A. Coma más infinito. Y luego. Corchete Abierto. Abierto. Así es. Abierto. Siempre infinito abierto. ¿Cómo representaríamos este? Corchete cerrado. Corchete cerrado C. C. Coma D. Y corchete Corchete abierto. abierto. Correcto. ¿Este? Corchete abierto. Corchete abierto menos infinito. Coma cero. Coma cero y corchete Cerrado. abierto. Corchete. Correcto. Muy bien. Así se trabaja. Sigamos en este tema entonces. Vale. Operaciones con corchetes o con intervalos. Se pueden hacer estas operaciones. Ya las vamos a escribir qué significa cada una.
Como operaciones de corchetes o de intervalos, podemos hacer lo que es la unión, que se representa por esta U para arriba, la intersección de intervalos, que representa por esta U abierta como para abajo, y la diferencia de intervalos. La unión es lo que el nombre está diciendo, es la unión entre un conjunto y otro, o la unión entre un intervalo y otro intervalo. Por ejemplo, si tuviéramos, para el primer ejemplo, yo quiero unir estos dos intervalos. Unido. Va. Si yo quiero representar esa gráfica en el conjunto de las rectas numéricas, sería más o menos así. Es la unión de los dos. Entonces, desde -1, cerrado, hasta 0, y luego de 2 a 4, también cerrado en 2, pero abierto en 4. Entonces, -1, 0, 2, 4. Entonces, este y este. Eso sería la unión, ¿de acuerdo? La unión se graficaría de esa forma. Es este conjunto unido con este conjunto. ¿Está claro? Sí. Entonces. Muy bien. Y vamos a ver después otro de intersección. Miren que intersección entre esos dos conjuntos no habría, en el ejemplo anterior. No hay una intersección, pues los dos conjuntos no pasan por la misma parte. Veamos un ejemplo de una unión de conjuntos y que los conjuntos pasen por ahí. Profe, entonces... -3 hasta 4, pongámoslo cerrado, y 1 a infinito. Vale. Vamos a ver cuáles serán. Dice de -3 hasta 4. De -3 hasta 4. Y de 1 a infinito. Ahí está. Serían cerrados todos. Cerrado, cerrado, cerrado. Vale. El primer conjunto sería esto, miren. Hasta aquí, de 1 hasta 4. Perdón, de -3 hasta 4. Y el otro va de 1 hasta el infinito positivo. Entonces, es esto. ¿Sí? ¿Y cuál sería, por ejemplo, si este yo le llamo conjunto número A y a este conjunto número B, o intervalo número B? Entonces, la unión entre A y B, miren, la unión va a ser el total, o sea, esto junto con esto. En otras palabras, la unión sería desde -3 cerrado hasta infinito abierto. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, está claro. Disculpe, una consulta. El hecho de que diga unión no quiere decir que siempre se van a unir, así como el ejemplo anterior, ¿verdad? Exacto. La unión no significa que posiblemente se vayan a unir, sino que simplemente es una más la otra. Las dos cosas en simultáneo. Este de aquí, por ejemplo, se representa exactamente como está así, como está aquí. ¿Sí? Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Entonces la unión es A unido con B. De que son separados, pues entonces se pone esto unido con esto. Y la intersección, veamos cuál sería la intersección de A con B. ¿Alguien podría ver ahí cuál sería la intersección? Y me diga cómo quedaría aquí. Del 1 al 4. De 1 a 4, ¿no? Ahí donde están las líneas en común, ¿sí? La intersección es este pedacito. Entonces la intersección de A con B sería de 1 hasta 4. Es correcto. ¿Está claro eso de la unión y la intersección? Sí. Sí. Sí, está claro. Sí, está claro. Muy bien. Veamos otro. Vamos a hacer otros ejemplos. Ingeniero, ¿Sí? se intercambian los datos. En vez de estar 3 con 4, va a estar 3 con, ¿cómo se llama? Infinito positivo y uno estaría con 4. ¿En cuál me preguntas? ¿En este? Ajá, este. No, es que aquí buscamos la intersección. Entonces, si te fijas, la parte que está intersectada entre el blanco y el rojo es este pedacito.
Entonces por eso ponemos 1, 4. ¿Ok? Porque ya de aquí para allá solo le pertenece al segundo, ya no le pertenece al primero. Perfecto. Bueno, tenemos estos conjuntos. El conjunto A, que es de 2 hasta infinito, y el conjunto B, que es de menos 3 hasta 4. Y estamos interesados en realizar las operaciones 1, 2, 3 y 4. Estamos interesados en realizar las operaciones A unido B, A interceptado B, A menos B y D menos A. Muy bien. Entonces, el primer paso para facilitar este ejercicio consiste en graficar esos conjuntos o esos intervalos. Entonces, si los graficamos, quedaría más o menos así. Va. El 2 menos 3 por aquí, abierto. Luego el 2 está cerrado por acá. Y el 4 también cerrado por allá. Muy bien, vamos a poner acá conjunto. El primero va de 2 hasta infinito. Entonces serían estos, de 2 hasta infinito. El segundo va de menos 3 hasta 4. Listo, de menos 3 hasta 4. Y comenzamos a resolver, ¿no? Y ahí se ve bien claro lo que hay que ir haciendo. A unido B. A unido B. ¿Alguien tiene una idea de cuánto sería? ¿De cómo lo pondría? Menos 3 hasta más infinito. ¿Abierto o cerrado? Abierto. Abierto. Coma. Más infinito abierto. Coma más infinito abierto. Es correcto. Muy bien, ya tienen el primero. Ahora, ¿cómo sería la intersección de los conjuntos? A interceptado B. ¿Alguna idea? 2 cerrado con 4. 4 cerrado. 4 cerrado. De 2 a 4 cerrado, ¿no? Es el pedacito que está aquí en común, en donde están los dos colores interceptados. Esta es la intersección. Muy bien. Ahora, conjunto A menos conjunto B. Recuerden que este de aquí en blanco es el conjunto A y este de aquí es el conjunto B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcular el conjunto A menos el conjunto B? Bueno, el conjunto A menos el conjunto B es como decir esto, miren. Todos los elementos de A le vamos a quitar todos los elementos de B. ¿De acuerdo? Entonces, a todos estos elementos que están en blanco, ¿sí? De aquí para allá. A todos los elementos de aquí para allá, le quito los que tiene B. Los que B están puestos sobre A. ¿Cuáles serían? Estos. ¿Sí? Entonces, a todos estos de aquí, les voy a quitar nada más esta parte porque es donde está B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría A menos B? De 4 cerrado hacia más infinito abierto. Exacto, es este pedazo. Miren, de aquí para allá. Esto es A menos B. Es a todos los elementos de A, le quito los que están de B de estorbo. Entonces sería desde 4 cerrado hasta infinito abierto. ¿Está claro cómo obtener el A menos B? Sí. Muy bien. Sí. El B menos A. La pregunta se va a hacer la misma, pero al revés. A todos los elementos de B le voy a quitar los elementos de A que están sobre los de B. Entonces, ¿cuánto sería el B menos A? Menos 3 abierto y 2 cerrado. Hasta 2 cerrado. Muy bien. Así es. Estos de aquí son los elementos de B quitándole los elementos de A. ¿Está claro cómo hacer unión, intersección y diferencia de conjuntos? Sí, sí, está claro. Sí, está claro. Bueno, entonces quedaríamos hasta aquí la clase y ustedes continúan este tema el día de mañana. Gracias por su atención prestada.
y nos vemos también la próxima semana.